nuestra sección En Verde. Está con nosotros Florent Prunier. Florent, muy buenos días, bienvenido. Hola. Bueno, Florent, después de un fin de semana, de unos días intensos, ¿no? Seguimos disfrutando de la naturaleza, ¿no? Yo diría después de meses, porque como que hace tiempo que ya no pasaba por aquí. Pues nosotros lo celebramos, que nos acompañes y que abras este Córdoba TV de hoy miércoles. Como siempre, seguimos esa estructura, ¿verdad? Sí. Tripartita, vamos por 3 bloques y vamos a comenzar hablando de los árboles muertos. Sí, podemos hablar de árboles muertos o no tanto de árboles muertos O envejecidos, como, bueno, no sé cómo plantearlo, pero más bien de lo que es un bosque natural, ¿no? Entonces ahí pues quizás todo el mundo ahí podríamos hacer un pequeño esfuerzo de imaginación y pues imaginar en nuestra cabeza nuestro bosque, no sé, preferido, favorito, ideal. Bueno, además es que es verdad que en la península ibérica, con ese ecosistema de la dehesa que tanto nos cuentan y tanto disfrutamos, también tenemos una visión un poco distorsionada de lo que puede ser un bosque, porque la dehesa, al fin y al cabo, es un sistema agrícola. Y entonces, en este bosque preferido nuestro, que vemos a nuestro alrededor, pues ahí hoy pues el tiempo un poco de reflexionar sobre pues la importancia de lo que vendría a ser bueno, pues los árboles muertos o la madera muerta dentro de árboles vivos y un poco su importancia, ¿no? Entonces, casi en muchísimos bosques gestionados para madera, pues eso casi no existe, ¿no? Que, de hecho, en otras formaciones, pues también se gestiona porque incluso hay obligaciones administrativas que dicen, tú tienes que limpiar tu parcela porque si no, eso hay peligro de incendios, entonces incluso hay reglamentos que obligan, ¿no? Y entonces, pues al final, pues nos encontramos apenas sin árboles senescentes o viejos, simplemente viejos, no necesariamente muertos. Y después, pues el estadio último, ¿no? Bueno, el estadio último es interesante, ¿no? Porque dices, ¿qué es la vida? ¿Dónde empieza? ¿Dónde acaba? Porque realmente los árboles muertos, pues ellos mismos como individuos son muertos, pero eso genera una cantidad de procesos y alberga una cantidad de especies impresionante, ¿no? Entonces, pues es un poco eso que tenemos que constanciarnos. Entonces, el tema le he sacado un poco a raíz de las obras que ha habido en el río, especialmente enfrente de la Alameda, enfrente de la mezquita. Porque, bueno, pues muchas veces cuando nos hemos reunido, siempre hemos defendido pues, la necesidad de hacer una gestión, pero también la necesidad de conservar árboles muertos. Y entonces, pues sí. Y después, a la hora de la verdad, pues queda muy poco, ¿no? Muy poco porque, básicamente, porque la cultura que tenemos, tanto el ciudadano como el gestor, pues no está muy educado en referencia a estos temas, ¿no? Entonces, pues hay que pensar que en un bosque natural, es decir, no manejado por el humano, es decir, eso en Europa no hay casi nada, hay algunas, ¿no? Parcelas, hay unos bosques ahí famosos en Polonia o algunas parcelas experimentales o bueno, uno también en los Pirineos franceses que son muy famosos. Pues en este tipo de bosque, pues más o menos se considera que hay, o se ha medido que hay unas 30%, bueno, un tercio más o menos de todos los árboles, de todas las plantas leñosas que conforman un tronco y una copa, pues o está senescente, es decir, en proceso de ser envejecido. Claro, los árboles viven tanto tiempo, imagínate tú, como poco 100 años, ¿no? O 200, o 300, o 400. Claro, entonces el proceso de vivir es largo, entonces el proceso de morir pues también es larguísimo, ¿no? Entonces esta primera fase sería, digamos, la senescencia, que de hecho incluso antes hay, porque si una rama se rompe, se cae, pues no es funcional para el árbol, pero sí tiene
como tejidos muertos. Y entonces, pues eso se estima que 1/3 de todo el volumen del bosque tendría que ser compuesto de madera muerta, ¿no? Entonces ya empieza a ser algo considerable, ¿no? Y de hecho, un poco una estima de la calidad, de la sanidad un poco del bosque podría ser, pues, cuál es el porcentaje de madera muerta que encontramos, ¿no? Entonces, si tenemos ese referente, pues rápidamente vemos que a nuestros alrededor eso no se cumple en absoluto, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Pues básicamente porque, bueno, el mundo sin el ser humano con su visión de esto lo tengo que extraer para que me sirva para hacer mis objetos, o que eso tiene que ser limpio, pues siempre, lógicamente, en esos bosques pues ha habido árboles grandes, pequeños, maduros, senescentes y muertos. Y entonces, pues toda esta materia pues no es más que un recurso que está aprovechado por multitud de especies, ¿no? Y entonces, pues eso es el paradigma del reciclaje, ¿no? El reciclaje de la materia orgánica. Bueno, pues entonces, más o menos hablamos de que 25% de las especies forestales pues están ligadas a la explotación de la madera muerta. Entonces, podemos pensar que hay muchísimas plantas vivas, ¿no? Que son especies, ¿no? En los bosques, ¿no? Todos los tipos de árboles, todos los tipos de arbustos, todos los tipos de hierbas. Entonces, a nivel de la biodiversidad vegetal, pues es sobre todo como vivo, ¿no? Y después, pues, imagínate todos los mamíferos o los insectos que están en la hierba y tal, no están asociados a la madera muerta. Entonces, hay algo como 1 de cada 4 especies, y eso me parece poco incluso, de las especies que están asociadas. Entonces, ¿de qué nos sirve tener un árbol muerto? O si yo soy un bicho, ¿para qué voy a tener interés en explotar el árbol? Pues uno sería pues simplemente el cobijo. Claro, como refugio. Efectivamente, porque un árbol, bueno, ya un árbol vivo, muchas veces la parte central del árbol se desagrega, ¿no? Lo que da vida al árbol realmente no es la capa profunda, no, digamos que es la capa más bien superficial, porque todas las capas que permiten la circulación del agua y de la savia, eso se hace en el exterior, ¿no? En la parte que está justo debajo de la corteza, justo debajo sí. De hecho, si quieres matar un árbol, simplemente si le cerclas y le haces un hilo, pues normalmente pues, no resiste. Por ejemplo, los castores en el norte de Europa a veces pues hacen morir árboles porque cogen un poco a los alrededores y cortan esa circulación, ¿no? Por lo tanto, el interior pues puede que no sea tan útil, y de hecho tener un poco de vacío, eso permite al árbol tener un poco más de movilidad y entonces hasta resistiría más mejor a los vientos o incluso al fuego. Entonces, pues la parte de refugio, para decirlo de una forma, pues ya existe antes que el árbol esté muerto, ¿no? Pero es cierto que es un poco de madera muerta. Claro, y son más resistentes efectivamente al fuego, ¿no? Tienen más fuerza las diferentes inclemencias incluso del tiempo, y también como alimento, podríamos decir que son importantísimos o casi imprescindibles, ¿no? Para el mantenimiento de la biota, tanto del resto de la flora como de la fauna, ¿no? Hombre, claro, justo antes de empezar esta parte, el hábitat, pues ¿para quién va a vivir en un árbol muerto? Pues antes de comer directamente la madera, pues bueno, pues muchas aves, pues claro, todas las rapaces nocturnas, los picapinos y los carboneros, todas las aves que necesitan cavidades para nidificar, que son bastante, y de hecho en bosques modernos con pocas cavidades, estas aves, pues aunque todo el entorno sea magnífico, si no tienen cavidades no pueden nidificar, entonces tú no puedes tener muchas especies. Los murciélagos,
que son importantísimos, aunque mucha gente no les gustan los murciélagos, aunque lo ha visto 2 veces en la vida, porque realmente no es tan fácil ver de cerca un murciélago, digamos. Por eso un día hablamos de esa especie, ¿no? Todavía por conocer. Efectivamente, bueno, son creo que 30 o 40 especies en Europa, tampoco son tantas. Pues le encantan pues, las cuevas, pero también le encantan todas las pequeñas cavidades que hay en la madera, ¿no? Bueno, imagínate tú los reptiles, si estamos a nivel del suelo, pues sapos, en fin, que como refugio hay bastante que se cogen cobijo, ¿no? Y después, para comida, pues la comida pues, es lo que se llaman todos los insectos saproxílicos. Sapro es la madera muerta, exílicos pues que le encanta. Pues hay un montón de insectos que le encantan la madera muerta. Esto no son las plagas de los bosques. Muchas veces se piensa, ay, eso son las plagas. No, las plagas pues justamente van más bien enfocadas, bueno, primero son pocas y además van más bien enfocadas a árboles vivos y bueno, debilitados, pero no los muertos. Entonces, pues es importante porque, claro, esta visión de hay que limpiarlo porque va a ser un foco de plaga, pues realmente desde, digamos, 20, 30, 40 años que se estudia en detalle este tema, pues se ve que no es tanto así, ¿no? Y otra función también importantísima, Florent, que tienen estos árboles es que son la reserva natural de árboles antiguos. En ellos nos podemos encontrar vestigios genéticos que quizá pues, árboles más nuevos ya no conserven, ¿no? Bueno, no sé, a ver, que un árbol, aunque vive largo tiempo, pues como la verdad es que también tiene que vivir a la escala de la evolución 400 o 500 años, que para nosotros es claro, una es barbaridad, una no es claro, casi nada, claro. ¿no? Entonces, yo no sé si lo diría así, ¿no? Aunque sí es cierto que ciertos lugares determinados de Europa donde hay pues, formaciones vegetales muy viejas o muy antiguas, pues sí, de ahí puedes como tener una diferenciación que no sea lo mismo que... Eso es especialmente útil en el caso pues, de los... Es un poco otro tema, pero en las especies que tienen que utilizamos para fines agrícolas, tipo los manzanos, las peras, los piares salvajes, ¿no? Esas cosas, porque tenemos un aprovechamiento, necesitamos una gran variedad. A nivel de las especies silvícolas, pues no sé si los forestales, la verdad es que lo desconozco un poco, ¿no? Pero no sé si para ellos es tan importante. Dicho esto, es verdad que los olmos han sido como atacados por una enfermedad hace 20, 30 años que casi ha diseminado todos los olmos de Europa. Y pues gracias a la diversidad genética del stock, pues en algún lugar ha habido algunos individuos que han resistido a la grafiosis, a esta enfermedad, y entonces pues ahora se está tendiendo a repoblar con ese tipo de árbol. Pero no necesariamente tiene que ver con un árbol muy viejo, ¿no? Que digamos. Y el segundo otro pilar, los insectos, pues la verdad es que casi no, nadie los conoce. Y además es que en especial los saproxílicos son muy complicados de estudiar. Son de muchos tipos diferentes, porque tanto habrá un coleóptero como una mosca, como pues otros tipos de invertebrados. Entonces, pues normalmente son diminutos, pequeñitos. Además, muchas veces le encantan, tienes una cavidad, pues en el fondo de la cavidad se forma como una especie de humus, como lo que usamos para plantar. Entonces ahí tienes un material ahí que coges en la mano que está muy, muy fino, y ahí eso es una jungla. Y entonces, pues, eso para ir a recolectar ese material y para estudiar bichos así, pues la verdad es que hay muy poca gente, ¿no? Y añadido que no tiene mucha consideración, pues eso hace que tenemos en España algunos expertos, pero que normalmente no pasan más allá del especialista. Otro grupo muy importante, digamos que los insectos lo que hacen es un poco pues roer, ¿no?
cortar en pequeños trozos la madera, que eso facilita después la degradación. Hay otro grupo que no tiene nada que ver, que son los hongos, ¿no? Todo el reino fúngico, que ni son animales ni son plantas, son algo especial, los hongos. Pues también hay muchísimos que están como asociados a la degradación de la materia muerta. De hecho, los hongos son todos saprófitos, es decir, que ellos degradan la materia orgánica. Casi es su única forma de conseguir energía, ¿no? Entonces, pues claro, cuanto madera muerta, así un buen bloque de madera muerta, para ellos es, vamos, manjar. Y eso dura muchísimo tiempo. Hablamos para un árbol muy grande, bien tocho, te puedes hablar de décadas, ¿no? Si lo dejábamos hacer, pues hablaríamos de décadas para degradar todo este material, con toda la sucesión que te puedes imaginar, ¿no? Que empezando por los que lo usan como hábitat, como refugio, los que lo degradan, pues los primeros, que hacen trozos más grandes y que empiezan y va poco a poco, la madera cada vez más vieja. Y es verdad que hay una sucesión, que todos los insectos no atacan el mismo tipo de árbol, si la cuestión de la humedad, si la rama es grande o es pequeña, vamos, que ahí, y por eso cabe tantos tipos de bichos, aunque no lo veamos. Y digamos que el tercer pilar, el refugio, la comida, y el tercer pilar, pues un poco el ciclo de los nutrientes, ¿no? El ciclo del carbono. Porque, aunque bueno, después ya hablaremos de un pequeño matiz, ¿no? Pero que todo la planta, el individuo, el árbol, extrae del suelo hay un montón de minerales, un montón de nutrientes, y entonces, y bueno, hace la fotosíntesis, todo eso consigue fabricar materia prima de carbono, y eso está capturado del suelo. Entonces, pues el hecho que se recicle, que se vuelve a poner un poco en forma de humus, pues eso es el substrato ideal para las otras plantas, ¿no? Como cualquier jardinero lo sabe, ¿no? Y pues es una forma poco a poco de construir un suelo y una riqueza, algo muy rico en nutrientes, y entonces pues sostener a lo largo del tiempo. Un poco la diferencia entre los bosques tropicales y los bosques de por aquí, ¿no? Temperado. En los bosques tropicales casi toda la materia está dentro de la parte vegetal. Cuando una hoja se cae, enseguida está reciclada, con lo cual los suelos son finísimos. Esto tiene que ver también mucho con la lluvia, porque la lluvia, las aguas un poco así tan fuertes, pues lo traen. Y entonces lo harían desaparecer. Con lo cual, en cuanto la hoja o la ramita cae al suelo, ya se pone todo un proceso, y si tú vas en un bosque tropical, pues la verdad es que normalmente ves directamente la piedra. Mientras aquí, no, aquí muchas hojas se caen de golpe y ya empieza un largo proceso porque hace más frío, hay más humedad, pues no deja de reciclar tan rápido, ¿no? Entonces se forma una capa impresionante de humus que necesita muchos años, que también hay un montón de bichos ahí asociados a esto, y pues eso es el ciclo del carbono. Bueno, pues dime. No, dicho esto, es lo que decía antes, hay un pequeño matiz. Es verdad que con el cambio climático pues se está planteando, vamos a plantar un montón de árboles o de plantas que van a fabricar materia de carbono, de troncos básicamente, y esos troncos, pues en vez de reciclarlos o en vez de quemarlos, pues los vamos a guardar, y pues podemos hacer, yo qué sé, podemos hacer casas enteras de madera, o le sacan partido, ¿no? Pero que digamos que ese carbono que pensamos que es excesivo en la atmósfera, pues lo vamos a intentar capturar, ¿no? Para, quién sabe, mandarlo a la luna. Bueno, pues ponemos en valor la aportación, la enorme contribución que realizan estos árboles a la biodiversidad y a esos hermosísimos paisajes. Por otra parte, nos quedamos con este primer bloque que podríamos incluir dentro de esos lugares que visitar, aunque hoy no hablemos de ningún lugar geográfico concreto. Y hemos viajado en la mente. Hemos viajado, efectivamente.
Y también pues recomendamos, ¿no?, una especie por conocer, en este caso pues también relacionada con la madera, ¿no?, esa abeja carpintera. Bueno, ya puesto a elegir una especie al azar, pues, claro. ya, pues ¡paf! Esta. Hombre, las abejas carpinteras no son quizás los insectos más aproximados de todos, la verdad. Habría cientos de ejemplos, y de hecho uno de los problemas de esos insectos es que no tienen muy poco distancia de dispersión, con lo cual cuando tú quitas un buen bosque, pues de una vez no tienen posibilidad de recolonizar, entonces es una de las dificultades para ellos. Pero bueno, las abejas carpinteras no tienen ese problema. Entonces, pues carpinteras porque están asociadas a la madera. Abejas, pues, bueno, no sé si habías seleccionado alguna imagen para que la gente lo vea. Sí, bueno, teníamos algunas imágenes, a ver si podemos incluirlas, si no, de todas formas... No, es que sea complicado porque realmente es un bicho gordo, enorme. De hecho, yo creo que es uno de los insectos más grandes de la península, vamos, una especie... No. Ya para tanto no, ¿no? Sí, para tanto. Normalmente las especies comunes son de color un poco violeta, irisada, un poco azulada, entonces llaman muchísima la atención. Cuando vuelan hacen un ruido de 1000 demonios, con lo cual también normalmente la gente se asusta bastante. Y a primera vista sí, pues se parece a una mosca, mucha gente porque es un bicho gordo ahí con dos alas grandes y dice, una mosca, pues no, realmente no son moscas, son himenópteros, abejas, ¿no? Son más bien similares en apariencia y en tamaño a los abejorros, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, a veces se llaman abejorros carpinteros también, o madereros. Entonces, pues eso, son himenópteros, incluso del gran grupo de las abejas, entonces son primo vecino de la abeja doméstica. Eso quiere decir que las hembras, pues pican. Normalmente es como los abejorros. Si te pica, duele muchísimo, pero mucho, bastante más que una abeja normal. Ahora, nunca pican, o casi nunca. La gente que estudia los abejorros, pues los cogen en la mano, los manipulan, ahí son súper buena gente. Ahora, si te pica, ya... Sí, eso te quería preguntar. Ya lo has cagado. Hablando mal y pronto. Te quería hablar de la relación que tienen estas abejas con los humanos, porque bueno, revolotean cerca de los aleros de las casas, perforando la madera, aunque no la comen, ¿verdad? Lo que hacen es excavar nidos, pero bueno, esto entendemos que al ser humano pues no le hace demasiada gracia, ¿no? Efectivamente. Cuando irrumpen en su espacio. Hablamos de un grupo de animales que le encantan el sol, el Mediterráneo, vamos, como la mayoría de los europeos realmente. Entonces, ¿qué pasa? Es que con el clima, hablamos de cambio climático antes, pues hace menos de 10 años, los primeros de estas abejas carpinteras pues colonizaron el Reino Unido, ¿no? Eso enseña que cada vez el clima está más caliente al norte, ¿no? Es decir, que al norte, pasado los Pirineos, quizás, o incluso más al sur, ¿no? Pero que, ¿dónde hace calor? Pues hace calor más en la ciudad, más cerca de las habitaciones, o incluso yo recuerdo cuando era la facultad, ahí hubo uno enorme, tú decías, ¿pero eso qué es? En la facultad, porque se ponía detrás de la ventana y entonces pues hacía calor. Entonces, yo creo que menos en el sur de la península, de hecho, casi nunca me han comentado en Córdoba, ¿no? Pero es verdad que más al norte como que digan, aquí hay que entrar en casa que hace frío. Y además, pues es lo que decías tú, ponen los huevos en la madera. Entonces excavan, hacen un pequeño túnel, no... ¿Cómo se dice? Ni corto ni tan calvo, es decir, ni profundo ni corto. Un pequeño túnel, ahí tampoco nada que digamos que va a dañar la estructura, porque tampoco es que son miles de ellos, son tan grandes que si fuesen miles ya creo que todo el mundo los conocería. Y ahí ponen el huevo
y pues después van a coger polen y van a hacer una especie de masa para dar de comer a la pequeña larva y después pues lo sellan y se van. Y entonces pues la larva ahí se come su polen y poco a poco pues pasa por sus diferentes estadios y llega un momento que hace la metamorfosis y hace tac, 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 y ya puedo salir y se lanza al mundo. Eso sería un poco su ciclo. En el mundo, la verdad es que me he sorprendido porque lo que hablamos antes un poco del norte de Europa, ¿no? Pues hay una especie común. Entonces, para el entomólogo, el que le gusta la naturaleza del norte, pues es la abeja carpintera. Se llama, el nombre científico es Xylocopa. Xylo, la madera, y copa, pues, de cortar, el copo de la madera, ¿no? Para decirlo de una forma. Pues solo hay una especie. Y además, esa gran especie ahí, totalmente casi azul-violeta, que es muy impresionante, que se ve mucho en los cardos para alimentarse, porque como cualquier tipo de abeja, pues le va a chupar el néctar, ¿no? Pero es que en el mundo hay 500 especies de estos bichos. Entonces, claro, es un poco alucinante ver la cantidad de biodiversidad dentro justo del Xylocopa, que la verdad que te asusta. ¿Y dónde las podemos encontrar lo más cerca posible? Pues lo más cerca posible, pues un paseo en la ciudad. Es decir, cuando si salgo de aquí, hombre, en enero, febrero, no, pero de aquí a 2 o 3 meses claro. Perfectamente lo podemos ver. En la ciudad, ¿no? En la península tenemos 4 especies, con lo cual ya es un poco más abarcable, pero sí. Bueno. Y otra de las como cosas un poco curiosas, lo que estaba diciendo del néctar, ¿no? Bueno, se sabe que, digamos que a lo largo de los tiempos inmemoriales de la historia de la vida, en este planeta, pues las plantas lo que necesitan es dispersar sus semillas, bueno, hacer una fecundación antes de dispersar las semillas. La fecundación es que un polen macho llegue a un estigma hembra, ¿no? Y ahí haya una fecundación. ¿Eso cómo se consigue? Pues durante muchísimos millones de años pues se ha hecho por el viento. El viento ha lanzado los polen macho y ahí han ido al azar y pues, pues bien, lo encontró. Pero la mayoría de los polen, del polen, pues ya, la verdad es que se perdía, ¿no? Y hubo un buen momento que hubo una conjunción de intereses y resulta que algunos insectos, que casi todos son abejas, pues se entendieron, para decirlo de una forma, con las plantas y entonces se inventó la flor. Y esta flor, pues como esta flor produce el néctar que atrae a la abeja chupa el néctar, hasta se puede poner un poco sí, le puede afectar. Borracha. Bien. Y entonces, cuando chupa el néctar, pues justo en este momento, especialmente una abeja que tiene tanta pilosidad, ¿no? Se frota con otra parte de la flor que tiene el polen. Y entonces, pues ahí todos los polvillos de polen se pegan en la abeja. Y esa abeja, pues claro, una vez que acaba un néctar, lo único que quiere es seguir libando, ¿no? Y entonces, pues va a otra flor y así el proceso de la polinización. Entonces, eso es un invento bastante increíble y bastante reciente, por cierto, ¿no? Pues los xilócopas, nuestros amigos los abejorros carpinteros, pues también no escapan a este caso. Ahora, hay algunos un poco, digamos, ¿cómo se dice esto? Bueno, algunos que tienen su técnica y entonces, pues, bueno, la flor se ajusta, ¿no? Hay insectos de trompa larga, hay insectos de trompa corta y, claro, el insecto de trompa corta no puede ir a libar en la flor que necesita un insecto de trompa larga, que podría ser una mariposa, por ejemplo. Entonces, los abejorros pues, que dicen, pues yo aquí no puedo libar, te vas a enterar. Giran alrededor de la flor y van en la base de la flor, donde está la parte que produce el néctar, y entonces ahí perforan, hacen un agujero en la corola,
y entonces se ponen a consumir el néctar. Entonces, claro, la flor que se había especializado para un tipo concreto de polinizador, pues ya pues el abejorro se lo roba, ¿no? Entonces, eso es una pequeña anécdota. Y otra anécdota que no sabía hasta hace menos de una hora cuando estaba mirando un poco esto, una cosa curiosísima, que los xylocopas pues, llevan en el abdomen una especie de bolsa, y en esta bolsa pues tienen cobijos como ácaros. Entonces, un montón de ácaros, entonces él transporta un montón de ácaros y todavía nadie sabe, no hay una explicación, nadie sabe por qué, ¿no? Entonces, pues, así que si hay jóvenes antropólogos ahí que nos escuchan o, no sé, niños que quieren hacer algo para la ciencia, pues, que empiecen a mirar este tema, porque vamos, ¿para qué una abeja va a transportar con el ácaros? La verdad es que es algo bastante flipante, ¿no? Pues podemos aproximarnos, ¿no?, a ese apasionante mundo de la abeja carpintera. Y bueno, entramos ya en la recta final, Florent, con el ecoconsejo, como habitualmente solemos hacer. Y bueno, hay que decir que el último trimestre de 2013 se cerraba con ese primer taller de otoño de identificación de plantas, promovido precisamente por el Bosque Animado, que finalizaba el pasado 19 de diciembre. Una iniciativa pionera, ¿no?, en su campo, por cuanto pretende pues, que todo este conocimiento y todas estas prácticas puedan pues, traspasar el umbral de las aulas y salir del ámbito académico. Hombre, la verdad es que eso es básico, ¿no? Es que, a ver, que en España realmente la botánica es de la universidad o del CSIC, que está fantástico. De hecho, están ahí produciendo la flora ibérica, que es un tocho ahí impresionante, con lo cual están haciendo su trabajo de forma Pero había que cubrir, ¿no?, este hueco informativo y divulgativo, ¿no? Pero claro, la botánica tampoco es que esté reservada para el investigador. Y la botánica, las plantas nos rodean y todo el mundo, salvo muy pocas personas, pasean por la ciudad donde hay un montón de plantas y bueno, y ni siquiera por el campo. Mucha gente pues tiene un jardín, yo qué sé, que el conocimiento del mundo vegetal a la hora del iPhone, del internet, de que parece todo que tiene que ser máquinas, ¿no? Pero aunque no nos lo creamos, reencontrarnos un poquito, el ¿no?, mundo, con los pequeños el mundo de la planta verdes, ¿no?, es básico, porque sin la polinización y sin esas plantas, pues nadie puede ni siquiera comerse una hamburguesa jugosa, ¿no? Es conocimiento, pero también es sensibilización, ¿no?, que es lo que decimos aquí habitualmente. Efectivamente. Entonces, pues, hombre, lo que promovemos es un poco especializado, ¿no? Pero que sí pensamos que es importante, que de hecho, si en otras partes de Europa lo normal es que haya un montón de gente que le encantan las plantas, con lo cual no hay razón que esto no pase aquí. Una actividad que ha tenido sesiones teóricas, prácticas también, diferentes visitas, incluso se propuso en su momento la realización de un atlas de flora silvestre urbana en los barrios, ¿no? O sea, que puede dar lugar a otros muchos encuentros y de hecho tenemos, ¿no?, en el horizonte ahí esa oportunidad. Bueno, sí, yo creo que esto lo vamos a hablar más adelante. Claro, pero bueno, ¿qué con toda clase de detalle. Adelantar? Claro. Pero sí, entonces básicamente a lo que vamos, que lo que nosotros decimos es que hay un vegetal ahí, o aquí en la puerta del estudio, yo quiero saber eso qué es. Entonces, ¿cómo se llama? Simplemente. Y de eso se trata, ¿no? Se trata de, entonces, pues, recolectar plantas y pues tenemos ahí un monitor que es un crack de la botánica y entonces, pues, gracias a él, pues, vamos poco a poco, pues, descubrir, pues, las diferentes partes de las plantas, la variabilidad dentro de la hoja, la variabilidad dentro de la flor, la variabilidad dentro del porte, de la forma de los pelos de una planta. Me parece que no, pero hay muchas formas de portar el velo. Entonces, pues poco a poco nos vamos familiarizando con un poco todas esas partes morfológicas
y a la vez vamos un poco pues explorando, viendo cómo, pues, cómo se reconoce que una encina no es un alcornoque, cómo yo identifico los diferentes tipos de tréboles que hay 8 o 9 aquí en la ciudad, pues hay diferentes. Y vamos ahí poco a poco pues aprendiendo. Entonces el consejo sería si tenéis interés, pues apuntaos en la próxima actividad que vamos a hacer. ¿Tenemos ya fecha o esperamos todavía para sí, darla? vamos a empezar a inicios de marzo, me parece. Sí, me parece que bueno, en marzo vamos a empezar con el próximo taller teórico. Entonces eso es en sala. Entonces Rafa, el profe, pues trae un montón de plantas y tenemos los libros y vamos... Ahí es un poco técnico en el sentido de que no es simplemente hablar un poco, qué bonito las plantas, de qué sirve y tal. No, ahí tenemos que decir, para identificar una planta pues hay que seguir una metodología y es esto que vamos a aprender, ¿no? Para que dentro de 1 año, 2 años, 3 años, pues cada uno pueda ser también autónomo, es decir, pues va por el campo, corre una planta y sepa él mismo buscar la información, identificarla sin que nadie... Entonces también un poco ese el ejercicio, ¿no? De que las cosas vienen de nosotros y no de los demás. Eso es muy, muy importante. Pues sí. Y al margen de esto, pues también hacemos salidas al campo para un poco pues aplicar ese conocimiento, no es simplemente estar en sala y trabajando duro, sudando la gota gorda. También disfrutar un poco. También hay que disfrutar en el campo, ver todos los tipos de flores, de fruto que hay, que es estupendo. Bueno, ahora todavía es el invierno, ya la gente se anima menos, pero bueno, en primavera se sabe que eso es espectacular, que en la sierra hay, vamos, que... Bueno, las primeras jaras ya están empezando a florecer, con lo cual la primavera está a la vuelta de la esquina. Bueno, pues entonces, Florent, la próxima vez que nos veamos yo creo que podremos, ¿no?, ya hacer una invitación en firme mucho más cerca del inicio de bueno, yo les invito ya. Estáis invitados ya, ¿no? No, lo digo porque, claro, eso tiene sus plazas limitadas. Claro, hay que enterarse. Eso lo vamos a hacer en el Centro Cívico Arrabal del Sur, complementario, justo detrás de la Cala ahora. Sí. Y se va a anunciar a través de internet, y entonces pues hay que estar al loro porque claro, es que eso, un profesor, un tema ahí que hay que mirar con lupa, nunca mejor dicho. Y realmente, pues claro, tampoco podemos ser tropecientos, ¿no? Muy bien, bueno, pues entonces nos informamos ya lo antes posible y en cualquier caso, la próxima vez que nos veamos, si no han comenzado ya esas clases, traemos esas sesiones, fotos quizás de las clases. Podremos hacer por lo menos esa última referencia y dar nuevos ecoconsejos, hablar de nuevas especies, recomendar nuevos pequeños o grandes viajes para conocer otros paisajes. Muchísimas gracias, Florent, por habernos acompañado. Encantado. Y bueno, que vayan muy bien estas semanitas, que sigas descubriendo la naturaleza y que luego vuelvas a contárnoslo. Muy bien, Gracias. Pues gracias por la invitación y gracias a todos.